acompañar. Les ofrecemos una disculpa por este cambio de último momento, pero por causas de fuerza mayor se tuvo que cambiar la modalidad de esta conferencia, que iba a ser de manera presencial, a pasarla en línea. Pero es un gusto poder tenerlos aquí. En el chat de la sesión aparece ya la dirección de la página de Facebook en donde se estará transmitiendo, por si quieren compartirlo con sus contactos o quieren compartirlo en su Facebook para que esta conferencia llegue a más personas. Será también un gusto que nos puedan acompañar por allá. Y bueno, sin más preámbulo, de verdad es un gusto darle la bienvenida a Aurora Espina. Y Rosy, te cedo el micrófono para poder leer su semblanza. Sí, pues igualmente es un gusto el poder estar aquí reunidos esta mañana con cada uno de ustedes. Y tengo el agrado de poder presentar a nuestra conferencista el día de hoy, que es Aurora Espina Vergara. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, así como candidata maestra en Comunicación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Su actividad se centra en la investigación y el activismo. Ha sido investigadora en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y actualmente es coordinadora de estudios políticos de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Su línea de investigación se centra en la participación de las mujeres en el ámbito político a nivel nacional e internacional. Cuenta con diversas publicaciones en la materia, entre las que se encuentra el libro Cerrando las brechas de género, la participación política de las mujeres en México, realizado en 2019, que presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Fue integrante del primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, en donde participó en las comisiones de atención especial a víctimas, asuntos políticos electorales y puntos constitucionales e iniciativas ciudadanas. Como activista, se ha centrado en la defensa de la democracia, de los derechos fundamentales y el avance de las mujeres, hecho que la llevó a ser electa como representante en México y posteriormente como integrante del directorio ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Juventud LAC. Además, es fundador y presidente de la organización Tlahuaná, Mujeres que Transforman, que busca potenciar el liderazgo de las mujeres, así como del programa de liderazgo y formación especializada, que busca incidir a favor de los derechos de las mujeres en organismos internacionales y gubernamentales. Ella forma parte del comité de apoyo del proyecto Mujeres Líderes América, auspiciado por la OEA, Parlamentos y la Fundación Ciencias de la Documentación. Es consejera nacional de la Fundación Impulsa tu Desarrollo, así como integrante del colectivo de mujeres 50+1. Participa como panelista invitada en el programa de análisis y debate en Punto y Contrapunto, antes con Genaro Lozano por Foro TV y ahora con Mariana Hernández. Ha participado también en diversos eventos como panelista y conferencista en diversas ediciones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en la sede de las organizaciones de las Naciones Unidas. De igual forma, ha sido delegada de la sociedad civil en diversas ediciones de la Asamblea General de la OEA, así como en la 8ª Cumbre de las Américas, además de ser observador electoral en las primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia en 2018, e integrante de la misión de la Observación Electoral Internacional Joven para el Proceso Electoral de México 2018, organizada por la Red Juventud LAC. Y bueno, pues su participación no solamente se ha remitido en esos ámbitos, también participa desde los 14 años en el Partido Acción Nacional, de que es militante y donde se desempeñó en diversos cargos dentro de las estructuras juvenil nacional del partido, como miembro de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil y como coordinadora del Centro de Estudios Juveniles. Fue diputada federal suplente por la 8ª circunscripción en la 62 legislatura
así como consejera regional en la Ciudad de México en el periodo 2016-2019. Y bueno, tiene un amplio currículum. Por el momento vamos a dejar hasta ahí. Es un gusto el poder estar aquí. Te damos la bienvenida, Aurora, y te agradecemos enormemente haber abierto este espacio para poder enriquecernos de estos conocimientos, de el escucharnos, de poder pues caminar juntos en este proceso tan importante pues de conocimiento y de defensa por la mujer. Seas bienvenida y pues antes de poder iniciar y de cederle la palabra, quiero comentarles que vamos a dar el espacio para la conferencia. Posteriormente, se va a abrir un espacio para preguntas y respuestas y pues les pedimos que ustedes en el transcurso de esta conferencia vayan preparando ya sus preguntas para que al final puedan, aplicando la manita, el dedito, podamos darles la palabra y podamos enriquecernos con todo esto que Aurora ha preparado pues con mucho cariño para cada uno de nosotros. Bienvenidos todos y adelante, Aurora, bienvenida. Y también, si me permiten, antes de darle la palabra a Aurora, pedirles si tienen posibilidad de prender su cámara. Sería bastante bueno para el dinamismo de esta conferencia. También les pedimos, por favor, que cuiden sus micrófonos para que no se prendan a la mitad de la sesión por respeto a nuestra ponente. Ahora sí, el micrófono. Muchas gracias. Pues primero que nada, agradecer el espacio porque creo que es importante poder hablar sobre estos temas. Me parece bastante trascendente el poder comprender, poder discernir, ¿no? Desde esta lógica del ver, juzgar, actuar. Y sobre todo comprender cuáles son esos retos que nos enfrentamos en esta realidad que nos ha tocado vivir y sobre todo pues saber encontrar esas semillas de verdad que están inmersas en estas exigencias y denuncias legítimas ante dolores y problemáticas pues que están ahí en esa realidad y que nos exigen observarlas y poner nuestro granito de arena para poder encontrar cómo ayudar de la mejor manera para construir bien común. Y desde esta perspectiva, yo hay alguna serie de ideas que quisiera, creo que se está compartiendo así, que quisiera compartir con ustedes, sobre todo para reflexionar sobre algunas cuestiones que me parecen fundamentales, que me parecen relevantes sobre algunas desmitificaciones que también tenemos que hacer sobre ese entendimiento que tenemos del feminismo, que yo más bien dicho digo que hablamos de feminismos, no de feminismo, y comprender un poco cuál ha sido esta evolución que ha tenido el movimiento como tal. Entonces, pues esta conferencia pusieron los feminismos, historias e ideologías, y a mí me gusta también decirle el gran tsunami, ¿no? Esta gran ola que quizás no terminamos de entender y sentimos como que nos termina arrasando y que no sabemos por dónde funciona y parece que no le encontramos como el sentido total. Entonces, en esta perspectiva yo pensé en una hoja de ruta que nos habla justamente de este entendimiento primero a partir de una serie de definiciones que en lo particular son definiciones de qué es el feminismo con las que yo comulgo más, que nos llevan un poco a este entendimiento, pues sí generalizado de este acuerdo general que sí existe entre los distintos feminismos y por otro lado también hablar sobre este recorrido, ¿no? De por qué hablamos de feminismo a feminismos y por qué tenemos que tener claro este entendimiento. Por otro lado, cuáles son estos orígenes del feminismo como movimiento social y político en el mundo y un poco aterrizarlo a más o menos cuál podría ser considerado como ese momento fundacional, las distintas olas del feminismo que son muy importantes en este entendimiento de qué es el feminismo y
y cuáles son los reclamos que cada una de estas olas tiene, las implicaciones sociales, políticas, culturales que tienen, y después hacer un aterrizaje hacia el en dónde estamos parados entonces ante esta serie de propuestas, de denuncias, de exigencias y de lucha por el avance de las mujeres, y entonces qué nos correspondería hacer. Y mi propuesta final es decir, bueno, y entonces ahora, ante toda esta realidad, ¿cómo es que avanzamos hacia un nuevo feminismo? Y ahí está. Esta primer definición es de una teórica del feminismo que se llama Bell Hooks, que dice que el feminismo es un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión. Entonces, es decir, que desde esta perspectiva, si tú eres una persona que no cree que esté bien el sexismo, que no está a favor de la opresión ni de la explotación, pues muy seguramente podría considerarse feminista o podría estar de acuerdo con las exigencias en un marco general de lo que implica el feminismo. Por otro lado, tenemos la propuesta de Angela Davis, que nos dice que el feminismo es esa idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Y esta en particular me gusta mucho porque, digamos, aunque coincido también con esta perspectiva de Bell Hooks, la de Angela Davis resuena en lo particular conmigo justamente porque habla de esta cuestión del ser personas. Y yo creo que justamente la madre de todas las desigualdades en el mundo en el que vivimos, pues parte justamente de este no reconocimiento de la dignidad de las personas. Y entonces justamente el sexismo, la opresión, la explotación vienen de este no reconocimiento a la dignidad de la persona y de no entendernos todos y todas como personas con igual dignidad. Esa es como una forma en la que yo hago esta interpretación. La otra, que es una definición mucho más reciente, más contemporánea, que es de una autora que se llama Chimamanda Ngozi Adichie, es una autora, si no me equivoco, nigeriana, que digamos en el mundo de la literatura está teniendo mucho más auge porque ha escrito diferentes novelas como Americana, La Flor Púrpura, si no me equivoco se llama así, y el más famoso, por así decirlo, de ellos, que es un breve ensayo, que era una TED Talk, y es un librito chiquitito que se lo lee literal uno en una sentada, que se llama Todos deberíamos ser feministas, pero ella también escribe otro librito de ese mismo estilo a modo de ensayo que se llama El peligro del pensamiento único, o de la historia, más bien dicho, de la historia única, pero en realidad lo que hace referencia es este peligro del pensamiento único. Y esta propuesta que hace Chimamanda es que nos dice, ¿no? Feminista es esa persona que cree en la igualdad social, política y económica de los sexos. ¿Y por qué se me hacen interesantes estas perspectivas? Es porque si hacemos un recuento de lo que nos están planteando, pues aquí de lo que se habla es de esta distinción sexo y persona. Y esta distinción sexo y persona como conceptos en estas definiciones de feminismo me parece que va a ser muy relevante, sobre todo por el tipo de discusión que se está dando de manera tan intestina al interior de los feminismos, sobre todo en este entendimiento de los conceptos sexo y género. Y particularmente me gustan también, y sobre todo en esta última perspectiva que nos da Chimamanda, porque habla de una perspectiva mucho más amplia, es decir, las mujeres tenemos una presencia o debemos tener una presencia en el ámbito de lo social, lo político y lo económico. Entonces, nuestra presencia, nuestra participación, nuestro estar en el mundo se traduce de una manera distinta para poder participar en nuestras sociedades, en nuestros países, en nuestros Estado, para poder influir, incidir y participar de la toma de decisiones en distintos momentos particulares de la historia, particularmente en las esferas social, política y económica, y me parece también relevante esta interpretación.
Ahora, si nos vamos a un momento originario, yo digo es un proceso originario y entender este proceso evolutivo de los feminismos como un proceso de evolución histórica. Yo digo que es un proceso originario y que hay que empezar de la raíz y tratar de comprender un poco cómo es que surgen estas ideas. Primero, lo que hay que tener claro es que el término como tal, feminismo, fue acuñado en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, es un nacimiento un tanto tardío como término, como movimiento, y que sus orígenes no están entendidos justamente desde esta perspectiva de entender al feminismo como un movimiento, sino que viene más bien justamente de esta exigencia de reconocer cuáles son esos derechos de las mujeres y extender ese papel que jugaban las mujeres de la época, y sobre todo cuando este debate más fuerte se da cuando inicia la modernidad. Entonces, digamos que esta etapa primigenia sí tiene que ver con esta llegada de la modernidad, con la entrada de la Ilustración, donde surgen estas ideas de libertad, igualdad, fraternidad, democracia y racionalidad, pero el problema que había y seguía habiendo, a pesar de que hablaban de que todos éramos iguales, de que todos podíamos ser parte de las decisiones públicas y votar, seguía siendo una construcción completamente parcializada donde únicamente podían participar y ser parte los hombres. Entonces, esta etapa primigenia del feminismo, estos protofeminismos, si lo podemos llamar de alguna forma, se centran en este mundo de las ideas, estas discusiones teóricas sobre uno, qué es la mujer, cuál es el papel que debería de tener la mujer, y de ahí se van a desprender pues ya aterrizajes más particulares sobre cómo es que se da esta participación de las mujeres en distintos ámbitos, aterrizándolo ya en agendas más particulares. Y voy a profundizar un poco más en esta discusión de las ideas para comprenderlo un poco, porque es muy importante entender esta primera etapa desde el desarrollo de las ideas, porque estamos hablando de un feminismo que justamente como no existía todavía, no era acuñado el término como tal, pero que tenemos expresiones desde la época del medievo con mujeres como Cristina de Pizan, que escribe un texto que se llama La ciudad de las damas, que hablaba justamente de esta cuestión del acceso de las mujeres a la educación, de poder participar en decisiones políticas y otra serie de determinaciones que son muy interesantes justamente por el tipo de reivindicaciones que Cristina de Pizan plantea para una época como la medieval, y que la verdad es que es un texto que es poco conocido, que parece que no está como en el imaginario colectivo, decir, bueno, los feminismos vienen desde esta discusión de las ideas y han tenido una evolución en las exigencias y los reclamos. La siguiente etapa es justamente cuando hablamos de esta serie de las ideas de la Ilustración, cuando hablamos de esta construcción en la era de la modernidad, del tipo de sociedad y el tipo de gobierno que se quieren construir a partir de un nuevo pacto social, es cuando se constituye un discurso civilizatorio en donde lo que se plantea es que la mujer civilizada, el único rol y papel fundamental que podía tener en ese nuevo pacto social y en esa nueva construcción de sociedad y Estado, donde ya no hablamos meramente de súbditos y gobernados, sino ya de representación, de voto, de elegir el tipo de gobierno que se quiere tener. Las mujeres únicamente estaban contempladas en esta cuestión de regular el entorno doméstico. Entonces, el único rol que podían tener las mujeres desde esta perspectiva y desde esta construcción desde la modernidad era que el único rol que tenían es ser fiel esposa, buena madre y promotora de los valores familiares. Este concepto dentro de la modernidad justamente es lo que generó mucho ruido en ciertas mujeres que decían, oye, pero si en la Revolución Francesa estamos hablando de otra serie de ideales, las mujeres también deberíamos de estar incluidas en este proceso de transformación y de definición del este nuevo pacto social que queremos construir. Y eso lo vamos a abordar
ya que lleguemos a las olas del feminismo, que justamente lo que yo quisiera explicar un poco con las olas del feminismo es que más que ser bloques históricos que tienen un principio y un final bastante establecido, la realidad es que son procesos de transformación que están interconectados entre sí, que más o menos se identifican de manera más particular en ciertos momentos y en ciertas etapas de la historia de la humanidad, pero no necesariamente culminan ahí o no necesariamente inician ahí, sino que tienen un momento, digamos, clave o particular en esas fechas que están establecidas. No hay un consenso tampoco entre autores de cuándo inician primera, segunda, tercera y cuarta ola. O sea, si ustedes se ponen a investigar cuando inician estas olas del feminismo, hay distintas propuestas de si es del siglo XIX al siglo XX la primera ola, otras que, por ejemplo, la primera ola del feminismo la reducen únicamente a partir de los sufragistas, pero dejan de lado, por ejemplo, toda esta serie de discusión desde la era de la Ilustración, desde el medievo, y que no reconocen justamente esta serie de discusiones que se dan desde pues desde la Edad Media sobre qué es ser mujer y cuál es el rol de la mujer en el mundo. Entonces, un poco más o menos tener esa claridad de ideas. Y la otra es que, si bien es cierto, estoy hablando de 4 grandes olas de este tsunami, no necesariamente son las únicas. Ya incluso se está empezando a plantear la idea de que ya estamos transitando sobre la 5ª ola del feminismo, que esa habría que discutirla y revisarla bastante bien. No estaría yo tan segura de eso, pero bueno, es cosa de analizar estos procesos. Entonces, si hablamos de esta primera ola que más o menos está identificada entre el siglo XIX y yo diría que la primera mitad del siglo XX, que nos habla de esta discusión desde las ideas sobre la igualdad de las mujeres, sobre esta igualdad en inteligencia, igualdad en capacidades, y es cuando también se empiezan a discutir cuestiones básicas en derechos de las mujeres, como el derecho al voto y el acceso a la educación. Y aquí me voy a detener un poco más porque antes de llegar a esta cuestión del derecho al voto y el acceso a la educación, que sí está presente en las discusiones de las ideas, es cuando particularmente en Europa se da este movimiento en la era de la Ilustración de los saloniers, que particularmente es financiado por mujeres de buena posición económica y que propician estos espacios para que se den estas discusiones o estas tertulias intelectuales donde vemos que las mujeres tienen, que financian estas tertulias, estos espacios, tienen la posibilidad de discutir con los grandes ilustrados que terminan siendo los teóricos de esta construcción de este nuevo pacto social que surge con la llegada de la modernidad en el mundo. Y ahí es justamente donde, gracias a este movimiento de los saloniers, que es justamente el impulso o este movimiento cultural y artístico, que también genera nuevas ideas en torno a lo que se vive en la sociedad de la época, pues el surgimiento de nuevas mujeres que también van plasmando sus ideas. Entonces, en este caso, en esta primera ola del feminismo y también como parte o fruto de este movimiento de los saloniers, es que surge una mujer que se llama Mary Wollstonecraft, que es conocida como la madre del feminismo o la protofeminista, que escribe un texto, Vindicación de los Derechos de la Mujer, que justamente es como uno de estos primeros textos que reivindican este rol de las mujeres, cuáles son esos derechos, la parte de la educación, sí empieza a meter, si no me equivoco, esta Mary Wollstonecraft, la parte del derecho familiar también. Entonces termina siendo uno de estos textos básicos también para comprender cuáles son estas exigencias que entran sobre la mesa, pero a la par de Mary Wollstonecraft
surge otra mujer desde esta perspectiva de la Revolución Francesa, donde pues sí se habla de estos ideales de libertad, igualdad y fraternidad, donde se publica esta Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero desde la perspectiva de las propias mujeres de la Revolución Francesa, pues decían, las mujeres seguimos estando relegadas de esta libertad, esta igualdad, esta fraternidad y este derecho a ser parte de este nuevo pacto social. Y entonces surge una mujer como Olympe de Gouges, que es una mujer icónica, digamos, dentro de este movimiento por los derechos políticos de las mujeres, pero también por los derechos de las mujeres, que dice, bueno, a modo de protesta por esta exclusión originaria, digamos, de las mujeres de esta nueva idea, de este nuevo pacto social, ella generó un documento que se llama la Carta de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que justamente ahí donde buscaba reivindicar un poco esta ausencia del considerar a las mujeres dentro de este nuevo pacto social que mencionaba. Y lo paradójico con el caso de Olympe de Gouges, por ejemplo, es que sus ideas terminaron siendo demasiado revolucionarias para la propia Revolución Francesa y Olympe de Gouges terminó siendo guillotinada por sus ideas y por estas exigencias y reclamos que no cabían en esta nueva construcción de pacto social que se quería construir de cara a la modernidad, ¿no? Y entonces lo que vamos viendo también en este siglo XIX, principios del siglo XX, que es cuando surge el movimiento de las sufragistas con la exigencia del derecho al voto, bueno, es que a la par, justamente, y previo a que lleguemos al movimiento de la exigencia al voto, siguiendo en esta discusión de las ideas, pues es cuando empezamos a ver que más mujeres empiezan a escribir. El escribir se ha convertido desde el ámbito de lo cultural una forma en el que las mujeres pueden participar de manera activa para expresar sus ideas, particularmente a través de la novela, y es cuando vemos, por ejemplo, a una Mary Shelley que escribe Frankenstein o El Eterno Prometeo, que ya hoy en día se conoce meramente como Frankenstein, que justamente Mary Shelley es la hija de Mary Wollstonecraft y que pues si bien es cierto, nos está hablando de Frankenstein, las implicaciones de su novela tienen una serie de críticas y de lecturas muy particulares, pero posteriormente o a la par de leer a esta Mary Shelley, encontramos justamente la llegada de mujeres como Jane Austen, que en su novela Orgullo y Prejuicio nos hace una crítica a la sociedad inglesa de la época, nos habla justamente de estas exigencias y demandas que tienen las mujeres de decir, pues a modo de novela pensamos en un mundo en el que podamos elegir con quién queremos casarnos y decidir otra serie de elementos que al final trascienden la parte de la ficción y se traducen en una crítica social y política al lugar y el funcionamiento de la sociedad inglesa de su época. Pero por otro lado, también nos encontramos a las hermanas Bronte, que con sus novelas como Cumbres Borrascosas, Jane Eyre, también están haciendo de alguna forma una serie de lectura de la sociedad y están haciendo sus propios planteamientos, cada una a su propio estilo. Y así encontramos distintos tipos de mujeres que en esta época, digamos, sobre todo se centran en el mundo de las ideas y conforme va avanzando, pues vemos una movilización como más específica en la exigencia ya, digamos, particularmente del derecho al voto de las mujeres, con el surgimiento del movimiento de las sufragistas que pedían en primera instancia el derecho al voto de las mujeres y más adelante pues ya la exigencia plena del voto activo y pasivo, es decir, este derecho a votar, pero también a ser votadas. Y particularmente uno de estos reclamos muy fuertes es el acceso a la educación de las mujeres. También empezamos a ver justamente un poco de la mano con la revolución industrial, un poco las exigencias de un acceso a la
garantía de condiciones laborales adecuadas, que sobre todo y particularmente en la segunda ola del feminismo se ve traducida de una manera mucho más concreta, pero en esta primera ola del feminismo, pues sí empieza a tener una exigencia muy particular y que justamente lo que hace es invitar a pues una serie de exigencias mucho más particulares. Y es entonces, en este momento, entre primera y segunda ola del feminismo, ¿no? Como un proceso continuo, que empezamos a ver justamente que ante el surgimiento del manifiesto comunista, de esta lucha del proletariado, de la clase de trabajadores y las exigencias, que pues se vuelve algo natural esta unión entre feminismo, marxismo, socialismo y comunismo, justamente porque es este movimiento social y político en el que las mujeres encontraron una vía para pues dar paso a estas exigencias de mejores condiciones de trabajo. Luego, en la segunda ola, que digamos que el momento más característico lo podremos ver en la década de los 60s y los 70s, pero podemos entender, digamos, de alguna forma su inicio a partir de el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, más o menos para que ubiquemos esta transformación, y que justamente creo que es la etapa en la que más transformaciones sociales hay en materia de los derechos de las mujeres. Porque para mí es muy relevante también tener esa claridad de la influencia enorme que tuvieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial en esta transformación, en esta reestructuración social de el rol y la presencia de las mujeres en la sociedad, porque cuando los hombres se van a la Primera Guerra Mundial, pues quienes empiezan a emprender labores particularmente relacionadas con el armamentismo, con la guerra, son las mujeres. Y cuando culmina la Primera Guerra Mundial, pues los hombres regresan a sus casas, regresan a sus puestos de trabajo, y a las mujeres les dicen, bueno, gracias por participar, ahora te puedes regresar a tu casa. El punto de quiebre, por así decirlo, o el gran punto de transformación sucede con la Segunda Guerra Mundial, cuando vuelve a suceder lo mismo, solo que en esta ocasión fue necesaria una presencia mucho más amplia de las mujeres en distintos ámbitos, ya no solo en la industria armamentista o la industria de la guerra, sino ya en cuestiones básicas para el impulso de la economía interna de los países que estaban en guerra, como la agricultura y otros ámbitos. Entonces, en este sentido, lo que sucede es que termina la Segunda Guerra Mundial, regresan nuevamente los hombres que se habían ido al combate, pero lo que sucede es que muchas mujeres dicen, oye, pero me estás mandando a mi casa cuando una me quedé viuda y no tengo ya un mayor sostén para mi familia. Dos, regresó mi esposo, pero está completamente imposibilitado para seguir trabajando y yo necesito seguir trabajando. Entonces, aquí es donde justamente se da particularmente esta transformación de salida de las mujeres a la sociedad a emprender otra serie de trabajos. No es algo generalizado, pero es cuando me parece que es un punto importante que modifica esta cuestión. Y entonces me parece que es como un proceso que va creciendo en el tiempo, que nos lleva justamente a esta exigencia por los derechos civiles de las mujeres como una de estas grandes exigencias de la segunda ola, que nos hablan de que es necesario transformar la legislación, donde pues vemos que es de acuerdo con la ley, pues todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, pero no se ven traducidos en la realidad, y entonces es cuando encontramos justamente esta distinción que se da muy claro, muy claramente desde los feminismos, esta distinción entre lo formal y lo sustantivo, es decir, que lo que dice la ley, que es lo formal, no se ve traducido necesariamente o completamente en la realidad, que es lo sustantivo. Y entonces aquí este planteamiento que hacen es que lo que se vuelve necesario hacer es entonces
una reestructuración social. Es decir, ya tenemos las leyes, hay que cambiar las leyes, pero tenemos que reestructurar a la sociedad. Y es entonces cuando vemos dentro de esta reestructuración social, pues unas exigencias mucho más fuertes por el derecho al trabajo y particularmente la igualdad laboral. Y sobre todo en esta década de los 60s y los 70s, con la liberalización sexual, pues las exigencias por la sexualidad femenina, donde la mujer necesita tener el control absoluto sobre sí misma, ser completamente autónoma para poder ella tomar sus decisiones y no depender de nadie más. Y entonces, en este sentido, ¿cómo se logra esto? Pues adueñándose de su sexualidad, y una forma de adueñarse de su sexualidad es desligar el ser mujer de la maternidad, y justamente por eso el surgimiento de la píldora anticonceptiva se vuelve un descubrimiento y un hecho completamente revolucionario, porque traen esta serie de ideas, y es cuando podríamos empezar a ver que surgen justamente al desligar esta idea de feminidad o de mujer y maternidad. Podría decirse que el inicio de esta unión con las exigencias de buscar el aborto como una opción para desligar esta perspectiva, aunque yo no lo veo tan claro en este sentido como exigencia particular de la segunda ola. Me parece que es una exigencia un poquito más tardía dentro de la agenda, pero no está completamente alejada del panorama. Y entonces, un poco como perspectiva general que podemos ver dentro de estas dos olas, que mencionaba que es justamente cuando se dan estas exigencias particulares sobre el derecho al trabajo, la igualdad laboral, es cuando vemos esta unión entre feminismo y marxismo, que muchas consideran como un matrimonio mal avenido, justamente porque no se ve traducido necesariamente en una reivindicación real de los derechos de las mujeres. Hay una autora que se llama Nuria Varela, que justamente dice: el feminismo, en cuanto nace el marxismo, establece relación con él porque es la primera teoría crítica de la historia que contempla las relaciones humanas en clave de dominación y subversión, lo mismo que el feminismo. En este caso, pues lo que está haciendo es hablar de esta lógica dialéctica, ¿no? De los opresores contra los oprimidos, ¿no? Y esta misma lógica dialéctica, particularmente cuando se da esta unión o este acercamiento con el marxismo, pues es cuando la lógica dialéctica se traduce entre esta clase opresora, que son los hombres, contra la clase oprimida, que son las mujeres. Entonces, esta lectura de lógica dialéctica pues se ve completamente traducida dentro del feminismo con una lectura marxista, donde las diferencias que empieza a haber con esta unión, este matrimonio mal avenido, es que lo que plantean los propios marxistas, socialistas y comunistas es que pues el hecho de que pues la mujer en realidad no estaba oprimida por una estructura patriarcal, como mencionan las mujeres desde el feminismo, sino más bien estaba oprimida a causa del sistema capitalista, y esa era la causa de la opresión de las mujeres. Y entonces lo que planteaban los hombres que formaban parte de este movimiento marxista es que en cuanto se lograra el socialismo, el comunismo en el mundo, pues iba a ser cascada, y esta opresión de las mujeres iba a concluir, porque justamente la lectura que ellos daban es que esta opresión de las mujeres pues era como consecuencia del sistema capitalista, y desde este entendimiento pues las mujeres debían de ser parte del sistema de producción. Ellas sí tenían parte dentro de esta visión, pero ojo, recordando un poco esta visión y construcción marxista de la historia, en donde pues las personas somos parte de una estructura superior, una superestructura que es el Estado, que es la única que tiene esa facultad de decir cómo nos ordenamos, qué tenemos que hacer, porque como personas, como individuos, pues no tenemos esta capacidad de definir cómo organizarnos y qué debemos hacer. Y entonces, dentro de esta lógica de un Estado que lo es todo y que te define en los elementos más, digamos, mínimos,
es donde pues se contempla a la mujer desde este sistema de producción. Y la otra, que es justamente la que lleva a esta insatisfacción por parte de muchas mujeres que convergían mayoritariamente con esta idea de marxismo, y también como esa crítica de las mujeres desde una óptica no marxista, pues es que desde esta lectura, pues las mujeres seguían siendo la causa aplazada porque la prioridad eran otra serie de lecturas, y al final la historia comprobó que pues tampoco esa opresión se acababa con el socialismo, el marxismo o el comunismo, y que no necesariamente tampoco tenía que ver con causas orientadas, originadas con el sistema capitalista. Me parece que tiene raíces más profundas esa serie de desigualdades. Pero sí es muy importante como hacer esta distinción en este punto, porque es muy interesante justamente ver, aunque pues a la fecha siguen existiendo pues estos feminismos marxistas. Luego, cuando llegamos a la tercera ola, que no es necesariamente que haya empezado en la década de los 90, pero es donde particularmente vemos esta surgimiento más particular de esta tercera ola, porque es cuando vemos que surgen elementos como el concepto de género, es cuando se construye particularmente, si recordamos la plataforma de Beijing, que es cuando se construye y aparece por primera vez pues esta cuestión de comprender, de ya no hablamos de sexo, hablamos o de igualdad de sexos, de los sexos, ahora hablamos de igualdad de género. Y es donde empiezan a surgir esta serie de ideas que me parece que siguen estando muy vigentes y muy presentes en las discusiones de los feminismos en la actualidad, donde en primer lugar, primero desde esta construcción del de género, pero surge esta idea de que como mujeres somos diversas y entonces tenemos que visibilizar esa diversidad, esa diferencia que existe en las mujeres, y es donde vemos el surgimiento de la teoría queer, donde vemos el surgimiento de esta perspectiva del multiculturalismo, y también diría yo este surgimiento o primer planteamiento de lo que hoy también conocemos como interseccionalidad, y que se utiliza mucho el día de hoy, sobre todo en estudios de género y en la teoría de género, que habla justamente de estas diferencias, aunque seamos, digamos, seas mujer, pues no es lo mismo el tipo de discriminación, violencia, opresiones a las que se enfrenta, por ejemplo, una mujer indígena que una mujer con discapacidad, que una mujer blanca con una posición más acomodada, etcétera. O sea, es esta serie de lecturas que dan desde esta serie de teorías, y entonces lo que hablan es de discutir sobre esta visibilización de las problemáticas, porque lo que empieza a discutirse dentro de estos feminismos es que pareciera que hay ciertos feminismos que se han adueñado del movimiento como tal y han invisibilizado la presencia, las exigencias, las problemáticas a las que se enfrentan otras mujeres, y entonces es cuando surge esta idea de, bueno, parte de lo que tenemos que hacer es desblanquear el feminismo, es decir, alejarnos un poco también de los planteamientos de estas feministas blancas privilegiadas que están planteando las ideas, y entonces pues también plantear cuestiones como los feminismos desde la perspectiva indígena, como los feminismos desde Abya Yala, los feminismos negros. Entonces es cuando empezamos a ver esta serie de discusiones sobre las distintas realidades a las que se enfrentan las mujeres, y particularmente dentro de esta perspectiva, también es importante decirlo, es donde encontramos como una de las grandes expositoras, ideólogas de este proceso, que un poco en tiempos y en propuestas está, bueno, Judith Butler, pero que si bien es cierto por periodo de tiempo quizás Simone de Beauvoir podía estar más ubicada a finales de la segunda ola, me parece que puede estar también muy ubicada Simone de Beauvoir y Judith Butler en esta tercera ola del feminismo por los planteamientos que hacen, porque recordemos que Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo nos hace este planteamiento de no se nace mujer, se llega a serlo,
Y por otro lado, Judith Butler, en una lectura mucho más contemporánea, nos habla sobre un concepto que es la performatividad, pero particularmente la performatividad del género, y eso lo voy a explicar más adelante porque me parece que es el punto clave para comprender qué es lo que sucede con la realidad a la que nos enfrentamos hoy en día y comprender un poco qué está sucediendo con estas teoría de género y esta teoría queer, y cómo está siendo tan problemática, sobre todo al interior de los feminismos. Por otro lado, bueno, ya llegando a la cuarta ola, que es ya en la actualidad, pues que se contempla particularmente a partir del Me Too y del Ni Una Menos, es justamente cuando se dan estos activismos digitales, el ciberactivismo, donde vemos nuevos lenguajes, nuevas formas de organización, de estructuración, de incidencia, donde buscamos nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de generar comunidad, incidencia, incluso espacios de formación. Si ustedes buscan en Internet, hay muchos espacios en distintas redes sociales e incluso en plataformas que no son nada conocidas, que hablan justo dentro de estos ciberactivismos de cómo generar espacios seguros para las mujeres en el entorno de lo digital, pero también espacios abiertos y libres de conocimiento para las mujeres, donde se generan pues, redes, interconexiones interesantes que creo que merecen en sí mismas. Y por otro lado, pues también vemos esta continuidad de la teoría queer que pues sobre todo en los últimos años, porque no es una discusión de hace un año para la fecha, sino que tiene muchos más años, por lo menos unos 5 años, yo creo, esta discusión sobre la cuestión de la teoría del género y teoría queer particularmente, y que vamos a ver justamente en este entendimiento. Y entonces, ya que entendimos esta cuestión de cuáles son estos planteamientos, particularmente en tercera y cuarta ola, desde este planteamiento de la teoría queer, pues tenemos esta propuesta de Judith Butler, que justamente la pongo aquí en la fotografía, que nos habla de la performatividad del género, y también su planteamiento es que tanto sexo como género son construcciones netamente socioculturales. No hay espacio a algo que ya que sea algo dado, sino que simplemente es algo socialmente construido, lo que es el sexo, lo que es el género, y por ende, para ella su mayor propuesta es la performatividad del género. Y ahora regreso porque quiero hacer una pausa para que entendamos mejor esta cuestión de la performatividad. La cuestión de la performatividad es un concepto que acuñó el filósofo inglés Jane Austen, que lo que nos dice es que al hacer se constituye al ser, es decir, es algo que yo hago y que por el hecho de hacerlo me hace ser. Entonces, esta performatividad del género nos dice que no por el hecho de tener una identidad basada en mi sexo, es decir, es esto biológicamente dado, mi genitalidad, voy a ser mujer, sino que necesito hacerlo para poder ser mujer. Y entonces esto nos genera un eco muy importante con lo que menciona Simone de Beauvoir de no se nace mujer, se llega a hacerlo, y se llega a hacerlo porque entonces yo, a través de esta performatividad del género, me comporto como mujer, me visto como mujer, y entonces es en razón de eso que soy mujer. Pero por otro lado, yo les sumo una propuesta que quizás no la vemos tanto dentro de los feminismos, pero sí diría yo desde esta comprensión de las teorías de género y de los estudios del género, que es esta propuesta que hace Bolívar Echeverría, que dice que el cuerpo es el espacio último de politización. Entonces, si yo no soy en tanto hago y mi cuerpo es el espacio último de politización, entonces la forma en la que yo me desprendo, me alejo de este planteamiento, si quieren ponerle nombres como se hace desde los estudios del género cis normativo o heteronormativo, entonces, pues mi forma de hacer una expresión política y de plantearme como algo distinto es a través de mi cuerpo y a través de lo que yo hago con mi cuerpo y cómo me comporto. Esa es una lectura que se puede dar también
dentro de este entendimiento de la teoría queer, de la cuestión del género, de cómo la performatividad está siendo literalmente el hilo conductor de cómo entendemos las diversidades y también hoy cómo se entienden las disidencias sexuales que nos hablan de estas personas que no se identifican con su cuerpo y que nos hablan de que tanto sexo como género son netamente construcciones socioculturales. Y en este punto, a mí me gustaría hacer una distinción importante, porque me parece también que es bastante relevante hacer esta nota, que cuando hablamos de ideología de género, si queremos hablar de ideología de género, que como tal es un tanto problemática la construcción, pero cuando hablamos de ideología de género, esta perspectiva de ideología de género tiene dos perspectivas. Uno, los que solamente hablan de que sexo es únicamente lo biológicamente dado y eso es toda la persona, y los que hablan de que solamente somos esta construcción sociocultural. Ambas perspectivas constituyen ideología de género porque lo que hacen es reducir a la persona a un elemento mínimo de lo que implica la integralidad de la persona. Es decir, si queremos hablar a plenitud de lo que es la persona, necesitamos empezar a hablar de relaciones sexogenéricas, es decir, lo biológicamente dado, esta genitalidad que nos caracteriza como hombres y mujeres, nuestra construcción o constitución desde nuestro ADN, pero también lo socialmente dado o lo sociocultural, porque no es lo mismo este rol que tienen las mujeres en México que lo que tienen en China, por ejemplo, porque si hay algo socialmente construido de cuál es ese rol que tiene la mujer en la sociedad, en la familia, en el ámbito de lo público y de lo privado. Pero no quiere decir que solamente eso o ese elemento sociocultural es lo único que nos hace ser personas, nos hace ser mujer, sino también esta cuestión de lo biológico. Entonces es una interrelación que debe ser siempre considerada como un elemento integrado como personas integradas que somos, y en ese sentido me parece es muy importante esto porque justamente lo que llega a ser esta teoría queer y esta perspectiva de la performatividad del género es hacer una especie de ruptura del yo que nos dice que solamente una parte de nosotros es la que sí funciona en el mundo, y entonces pues vemos esta serie de construcción del yo para poder hacer lo que yo quiero ser, en pocas palabras. Y ya en el siguiente punto, pues justamente, si ya vimos esta evolución histórica, hemos visto que conforme van pasando los años, las exigencias y las demandas de los feminismos se van transformando. Me van a ustedes a preguntar, bueno, y tú nos dijiste desde el inicio por qué hablamos de feminismos y no de feminismo. Bueno, hablamos de feminismo cuando hablamos de este movimiento social político, y yo diría que también de alguna forma cultural, que cree pues que está mal el sexismo, que está mal la opresión, que está mal la discriminación, que están mal los abusos y la explotación, que cree que las mujeres deberíamos de ser personas, que deberíamos de estar presentes en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural. Pero, digamos, de este gran consenso, ¿no? Que es esto que acabo de mencionar, pues sí hay una serie de distinciones que son lecturas ideológicas muy particulares de cómo se aterrizan esas desigualdades, esta exigencia de las mujeres con una presencia en los distintos ámbitos de la sociedad, y entonces el cómo lo aterrizamos en hechos concretos a distintos tipos de exigencias. Entonces, en estas lecturas, pues están tipos de feminismo, que aquí les muestro 20 que podrían ser considerados 20 de los más importantes, o yo no estoy tan segura de poder decir que sean los más importantes, pero son 20 de los muchos que existen, que son distintas lecturas que hay del feminismo. Por un lado está el filosófico, que nos habla de reflexionar sobre esta idea, el concepto y función de la mujer dentro del orden social. El radical, que es el que se propone indagar en cuáles son esas raíces de la opresión de la mujer, que también se les conoce como radfems. El liberal, que se ocupa de promover leyes de inclusión que puedan favorecer la igualdad de oportunidades
de las mujeres. Está el feminismo de igualdad, que busca promover prácticas sociales de igualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, el de la diferencia, que es uno en el que más o menos podría yo tener algunas coincidencias, que me parece que en algunos planteamientos tiene cosas interesantes, porque considera a la mujer como un ser absolutamente otro, es decir, como una especificidad no igualable al varón, es decir, buscamos una igualdad en el reconocimiento de nuestros derechos, pero no somos iguales a los hombres. Digamos, en un esquema muy, muy, muy simplista o muy esquemático. Luego está el factual o científico, que se basa en la biología y la psicología evolucionista, que reconoce pues esas diferencias biológicas de las mujeres. Está el abolicionista, que busca, que lucha contra la explotación comercial y sexual del cuerpo femenino, es decir, todas las prácticas de trata de personas con fines de explotación sexual o cualquier tipo de trata de personas en el caso de mujeres. El marxista, que toma en cuenta, pues sí, el capitalismo como este sistema dominante en la hegemonía del patriarcado, que sigue sosteniendo esta misma idea y planteamientos que comentaba anteriormente. Está el postcolonial, que habla de este pensamiento del colonizador, es donde entran estas ideas del racismo, el clasismo, el machismo. El anarcofeminismo, que justamente lo que hace es absorber estas ideas del anarquismo, cuestiona los diferentes modos de control social. Está el feminismo negro, que justamente es donde se habla de esta discriminación y marginación social, donde pues estas agravan de alguna forma esta condición que viven las mujeres afrodescendientes en distintas partes del mundo. Por ejemplo, el feminismo masculino, que no todos los feminismos estarían de acuerdo con él y que eso no lo había mencionado, pero dentro de estas distintas lecturas de feminismo, estos feminismos, muchos se contraponen entre sí y por eso vemos muchas discusiones intestinas sobre acuerdos a los que no se ha llegado justamente por estas distintas lecturas que hay. Para algunas no existe el feminismo masculino, que son estos aliados del feminismo que entienden que el patriarcado también coarta la libertad de los hombres dentro del orden social. Está el feminismo lésbico, que justamente busca esta naturalización de la normatividad sexual, específicamente de la heterosexualidad, o sea, lo critica y lo busca transformar. El feminismo cultural, que considera a la mujer moralmente superior al hombre y ve en ella un vínculo con la naturaleza especial por su condición de madre. La separatista, que habla de la separación de hombres y mujeres como única forma para que las mujeres alcancen su potencial, es decir, no podemos vivir juntos. Y lo mejor es estar separados unos de otros. El ciberfeminismo, que justamente es más de esta cuarta ola, que habla de cómo se construyen las nociones de género en las redes sociales y el ciberespacio en general, construyendo pues desde elementos bastante interesantes. Está el ecofeminismo, que identifica una analogía entre la explotación indiscriminada del ecosistema por parte del capitalismo y la explotación del cuerpo femenino en el orden patriarcal. Y aquí, digamos, un feminismo, por así decirlo, como hermano del ecofeminismo, está el antiespecista, el feminismo antiespecista, que es particularmente uno en el que Jesús Rodríguez, la senadora que hoy es embajadora de Panamá, se identifica, ¿no? Cuando veían, seguramente si ustedes llegaron a ver un video que decía las burras, las vacas, bueno, no era un video de broma, sino que realmente estaba hablando desde esta perspectiva de feminismo antiespecista, porque esta explotación del cuerpo femenino en el orden patriarcal que habla el ecofeminismo se traduce también en los animales hembras y se equiparan en un nivel igual a estos abusos, explotaciones y discriminaciones de las mujeres. Entonces, si por ahí investigan en internet, es posible ver estas manifestaciones de feministas en contra, por ejemplo, de la industria de la leche, porque es una forma de explotación de las vacas, etcétera. Entonces, es dentro de estas lecturas que se da de feminismos. Está también el feminismo pro vida, que es el que se pronuncia en contra del aborto al mismo tiempo que avala el resto de la agenda feminista. Y aquí, o sea, sí hacer esta distinción de no necesariamente toda, pero sí estas distinciones generales que yo mencionaba al inicio. Luego está que es el transfeminismo, que
justo está hasta marcado en un color distinto y se me hizo interesante porque habla también un poco de esta serie de problemáticas que se presentan, estas discusiones que se dan dentro de la agenda del feminismo, y que justamente lo que está, este transfeminismo está basado en la teoría queer y plantea que no solo el género es una construcción sociocultural, sino también el sexo biológico es una construcción sociocultural, justamente a partir de este planteamiento, sobre todo de lo que hace esta filósofa y teórica del género Judith Butler. Por otro lado está el disidente, que es que agrupa a mujeres que se distancian de algunos de los objetivos o métodos de otros feminismos, que no es algo unificado, pero que sigue trabajando. Entonces, dentro de estos, yo cuáles otros podría agregar, porque hay muchos más todavía. El tema, por ejemplo, que todavía hay muchos que están en discusión, feminismos cristianos, feminismo personalista, que también está siendo como muy discutido, y que particularmente, por ejemplo, no tanto como feminismo, bueno, no estoy segura si como feminismo personalista, pero quizás sumando algunas propuestas, por ejemplo, lo que plantea el feminismo de la diferencia, entre otras, digamos, propuestas teóricas de estos feminismos. Encontramos, por ejemplo, discusiones que hizo este año la Universidad Panamericana sobre esta cuestión de repensar los feminismos, etcétera, que igual les voy a compartir todos esos materiales para que lo puedan revisar, pero digamos que es como una discusión que todavía está en proceso y que está en construcción, porque estas lecturas del feminismo, estos feminismos, pues también van surgiendo conforme vamos avanzando en el tiempo y con base en las exigencias que van surgiendo, pues según las circunstancias de nuestro tiempo y de nuestra época. Entonces, sí es importante justo tener esta distinción, y en ese sentido, lo que yo marcaría un poco haciendo esta distinción de los feminismos, pues es hablar de algo que me parece fundamental para comprender un poco qué es lo que sucede, que son estos conflictos internos que nos hablan de esa evidencia del ser feminismos, que son estos debates muy fuertes al interior del movimiento feminista, donde pues yo enmarqué al menos cuatro de los más relevantes, que es por un lado la cuestión de la transexualidad como parte del movimiento feminista, que es el que está siendo más problemático hoy en día, que nos habla de esta perspectiva entre un feminismo transexcluyente de cara a un feminismo incluyente, que dice que pues como mujer, si no has tenido nunca un cuerpo biológicamente mujer, no puedes tener esa posibilidad de haberte enfrentado en los hechos de manera efectiva a las discriminaciones, violencias y opresiones que vive y ha vivido una mujer desde que nace hasta que muere. Y en ese sentido, pues, aunque te identifiques como mujer y sí te identificarás quizás a ciertas violencias, discriminaciones, etcétera, pues es en tu condición de persona transexual y no en tu condición de mujer. Entonces, esta es una lucha verdaderamente intestina entre feministas, donde pues está esta cuestión de, incluso a manera de insulto, ¿no? Estas feministas transexcluyentes que a modo de insulto les dicen TERFA, que viene del acrónimo en inglés Trans Excludent Feminist Radical, porque particularmente son las feministas radicales las que hablan de esta exclusión de la transexualidad del movimiento feminista, y el feminismo incluyente, que dice que si no estamos todas las mujeres, incluyendo a las mujeres de la diversidad sexual y particularmente las mujeres trans, no estamos haciendo un feminismo que realmente vele por los derechos y la reivindicación de todas las mujeres. Luego, dentro de esta misma discusión, se da una discusión que me parece, o en lo particular, que me parece una de las discusiones más relevantes de este momento, que es esta cuestión del sexo y género como conceptos y como categorías de análisis. Hace algunos meses se llevó en la Universidad Nacional Autónoma de México un foro para discutir la cuestión del sexo y del género, que generó mucho revuelo, porque incluso desde los colectivos y las personas de la comunidad LGBT y otros que no son parte de la comunidad, pero que son aliados, ¿no? Está esta perspectiva de el tema de comprender
bueno, que se hablaba de que la UNAM era transexcluyente y se hizo transfóbica, más bien UNAM transfóbica, y hubo una campaña en redes sociales y se denunciaba esta cuestión. Este foro me parece muy relevante porque justamente habla de esta discusión que se ha dado en los feminismos y que particularmente se venía viendo desde hace algunos años, particularmente en Francia, con las feministas de Francia que ya empezaban a discutir esta cuestión del sexo y género, que empezaban a hablar de que esta cuestión del concepto de género, pues como que ya nos había rebasado, porque cuando se construyó por ahí de los 90s, esta noción del género era una forma de poder impulsar y visibilizar estas necesidades, esta lucha y esta inquietud de las mujeres, pero que justamente con el paso del tiempo había evolucionado de tal forma que el término género había terminado rebasándonos y de alguna forma desdibujando a la propia mujer, ¿no? Porque pasamos de esta lucha histórica para ser reconocidas como mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad y hoy nos encontramos ante una realidad que nos dice personas gestantes o personas menstruantes. Y entonces, dentro de lo que discutían en este foro de la UNAM es que sí es necesario que dejemos descansar el término género para seguir avanzando en esta reivindicación de las mujeres, pues que lo dejemos descansar y que entonces sigamos utilizando el concepto de sexo. Y esto es muy relevante porque las mujeres que estaban ahí, una de ellas era Marcela Lagarde de los Ríos, como esta, digamos, gran feminista latinoamericana reconocida por su activismo, pero también por la parte teórica, que recordemos que ella es la que impulsó muy fuertemente esta cuestión del concepto de feminicidio, ¿no? que originalmente viene del término femicide, traducido al español como femicidio, este asesinato de una mujer por ser mujer, y Marcela Lagarde de los Ríos lo traduce, sí, en femicidio, pero le da una particularidad, que es el feminicidio, que es justamente cuando en este asesinato a una mujer por el hecho de ser mujer se incluye esta ausencia y esta omisión del Estado y entonces se convierte también en una violencia estructural de abandono institucional por parte del Estado y entonces esa es la terminación que se le da al tema de feminicidio y por eso me hizo como muy relevante ver eso porque estaban, pues así como estaba Marcela Lagarde y de los Ríos, había otras feministas latinoamericanas, españolas, etcétera, a las que, digamos, se les criticó mucho, pero que es muy interesante esta discusión que ellas tenían, porque justamente nos habla de cuál es este gran conflicto al interior del feminismo y que pues nos habla de que hay muchas cosas que entonces no están 100% dadas y que van a seguir siendo problemáticas a futuro, pero que me parece muy importante porque considero que puede ser un área de oportunidad. Luego está la cuestión de la maternidad subrogada y los vientres de alquiler, que en esta perspectiva, sobre todo la corriente de los feminismos abolicionistas, han estado muy activas afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora que se está dando esta revisión sobre la cuestión de los vientres de alquiler, la maternidad subrogada, porque ellas hablan de que pues termina siendo una forma de cosificar a la mujer, de objetivizarla, de mercantilizarla, y que eso no debería de ser parte porque es una forma de trata, de explotación con fines reproductivos de la mujer y entonces está mal. Yo creo que este es un área de oportunidad de cómo pueden generarse estrategias para trabajar en conjunto, aunque las motivaciones y los fines trascendentes se puedan ver de manera distinta desde una perspectiva, pero me parece que es una posibilidad que se puede dar en este sentido pues de colaborar en aras de construir el bien común, pero me parece que es una vía bastante viable en este sentido. Y la otra, que también es otra de estas grandes batallas que se dan, es esta contraposición entre trata de personas con fines de explotación sexual y el trabajo sexual, porque no hay una, digamos, un acuerdo sobre esta cuestión. Hay quienes defienden a las trabajadoras sexuales, pero lo que sostienen
muchos de los feminismos y particularmente los feminismos abolicionistas es que es prácticamente imposible hacer esta distinción entre quién es una víctima de una red de trata de personas y quién es una persona que por su libre decisión quiso dedicarse a la prostitución. Y en ese sentido, pues sí es importante hacer esta distinción. Yo coincido en esta perspectiva de que no puede haber una distinción entre trabajo sexual y trata de personas, porque si hablamos del fenómeno como tal de trata de personas con fines de explotación sexual, pues estamos hablando del tercer negocio ilícito más redituable a nivel mundial. Primero está el tráfico de drogas, luego está el tráfico de armas y luego está la trata de personas con distintos fines, ¿no? Que pueden ser trabajos forzados, matrimonio, abusos de explotación sexual, tráfico de órganos, entre otras, ¿no? Entonces, pero justamente, o sea, las mismas personas que se dedican al tráfico de drogas y al tráfico de armas son las que están en la industria de la trata de personas. Entonces, es una distinción muy difícil de poder hacer, y además, pues sí es un enemigo muy particular que habría que vencerse en este sentido de la explotación de las mujeres. Y esta termina siendo una gran discusión. De hecho, cuando se estaba haciendo el proyecto de la Constitución para la Ciudad de México, en el proyecto de Constitución sí había un apartado concreto que hablaba sobre el trabajo sexual. Y afortunadamente ese apartado completo, aparte estaba en el bloque de desarrollo económico de la Constitución de la Ciudad de México, un poco para que nos demos idea de cómo estaba planteado. Y ahí fue justamente gracias a los colectivos, o particularmente gracias a los colectivos de feministas y de organizaciones de feministas que se dedican al combate a la trata de personas, como pues esta organización de esta Teresa Ulloa, si no me equivoco ese es su nombre, pues estaba esta posibilidad de que la sociedad civil pudiera mandar como posicionamientos y propuestas de por qué no incluir ciertas cosas. Yo llegué también a mandar mi postura en ese sentido en la parte de trabajo sexual, y así muchos colectivos feministas también lo hicieron, y terminó siendo eliminado por completo de la Constitución como bloque. Entonces, sí es interesante también ver esta perspectiva, y justamente nos habla de que no es un todo monolítico, no todas piensan lo mismo y sigue habiendo estas diferencias y estas distinciones. Y en esas distinciones, hay formas de poder encontrar vías de colaboración en aras de construir al bien común, pero también yo creo que existe esa posibilidad de pues aprovechar esa misma inercia para, dentro del movimiento feminista, pues plantear una alternativa distinta que recoja una visión pues más trascendente e integral de lo que es la mujer en el mundo y en la sociedad, y justamente desde una perspectiva, como yo decía, integral de la persona, y ese es como el planteamiento también que yo quería hacer. Ahora, en este sentido, un poco pensando en qué podemos plantear, hay muchas más documentos, y yo en el documento que les voy a hacer llegar a través de Rosy, hay un planteamiento, hay diversos planteamientos por parte de la Iglesia, pues desde esta perspectiva pues sí, la cuestión del género, sobre la cuestión del rol de la mujer en la sociedad, etcétera. Pero quise hacer sobre todo énfasis en dos fragmentos de unos textos en particular, que por un lado es el Evangelium Vitae de Juan Pablo II, que en el punto 99 dice: en el cambio cultural en favor de la vida, las mujeres tienen un campo de pensamiento y de acción singular y sin duda determinante. Les corresponde ser promotoras de un nuevo feminismo que, sin caer en la tentación de seguir modelos machistas, sepa reconocer y expresar el verdadero espíritu femenino en todas las manifestaciones de la convivencia ciudadana, trabajando por la superación de toda forma de discriminación, de violencia y de explotación. Y en este sentido, es decir, bueno, pues hay que reconocer justamente dónde están esos problemas, hay que verlos, pero sin caer en esa tentación de reproducir lo mismo por aquello que estamos denunciando, ¿no? Y sobre todo, pues construir una nueva perspectiva, ese nuevo feminismo, que yo lo retomo también como gran idea,
Y por otro lado está lo que plantea esta carta, esta exhortación apostólica que es Christus Vivit, que en su punto número 42 dice, por ejemplo, una iglesia demasiado temerosa y estructurada puede ser permanentemente crítica ante todos los discursos sobre la defensa de los derechos de las mujeres y señalar constantemente los riesgos y los posibles errores de esos reclamos. En cambio, una iglesia viva puede reaccionar prestando atención a las legítimas reivindicaciones de las mujeres que piden más justicia e igualdad. Pueden recordar la historia y reconocer una larga trama de autoritarismo por parte de los varones, de sometimiento, de diversas formas de esclavitud, de abuso y de violencia machista. Con esta mirada será capaz de hacer suyos estos reclamos de derechos y dará su aporte con convicción para una mayor reciprocidad entre varones y mujeres, aunque no esté de acuerdo con todo lo que propongan algunos grupos feministas. En esta línea, el sínodo quiso renovar el compromiso de la Iglesia contra toda clase de discriminación y violencia sexual. Esa es la reacción de una iglesia que se mantiene joven y que se deja cuestionar e impulsar por la sensibilidad de los jóvenes. Y en ese sentido, digamos, desde esta perspectiva como más doctrinal, me parece que un poco también desde esta perspectiva, el llamado que se hace es a tener esa capacidad de distinguir cuáles son esas semillas de verdad que están ahí impresas, cuáles son esos dolores y esas realidades concretas que están ahí, que necesitan una solución y a las que hay que darles una alternativa que pueda tener pues amplitud de miras, que pueda tener una perspectiva trascendente, que pueda tener una perspectiva integral de lo que es la persona y particularmente la persona en su ser mujer, pero también comprenderla desde esta necesidad de correlación, reciprocidad, complementariedad con el hombre. Y se me hace también como muy importante hacer estas valoraciones, que no son las únicas, hay muchas más, pero se las voy a compartir para que igual puedan revisar unos fragmentos que hice en un documento, pero que puedan, pongo bien la bibliografía para que puedan revisar los textos completos. Y sobre todo, yo creo que también reto, pues es el poder plantear la propuesta y la perspectiva de una visión compartida en donde hombres y mujeres somos necesarios para construir el tipo de sociedad y el tipo de mundo que queremos tener, en donde, pues si no está la voz de las mujeres y no están sus talentos puestos al servicio de la construcción del bien común, pues no podemos hablar de que realmente estamos construyendo bien común, pero si no están las voces, los talentos, los sueños y los ideales de los hombres, tampoco podemos estar hablando de construir bien común, porque ambas visiones son necesarias, porque es una visión compartida la que estamos construyendo. Yo creo que ese es el gran llamado que tenemos, es a una visión compartida. Y dentro de estas lecturas de qué es lo que podemos hacer, yo creo que una alternativa es justamente hablar de construir esta visión compartida, porque creo que solamente juntos y juntas como personas podemos transformar esta forma en la que nos relacionamos para llegar verdaderamente a un pleno reconocimiento del otro y de la otra como una persona que es igual a nosotros en tanto que es persona y tiene la misma dignidad. Y finalmente, pues yo creo que el gran reto que esta serie de elementos que compartía con ustedes es que lo que nos toca o nuestra gran tarea y el gran reto que tenemos es el de saber estar en la realidad, ¿no? En esta realidad que tiene dolores muy grandes, heridas muy grandes, hacernos cargo de esa realidad, ¿no? Y asumirnos también como parte activa de esa realidad y cargar con ella y decir, bueno, yo tengo un entendimiento más amplio, trascendente de lo que es la persona, de lo que es la dignidad, y entonces, pues, de esta forma yo puedo contribuir a partir de mi visión, de mis talentos y de lo que hago a transformar esa realidad para, pues, mejorar de alguna forma y avanzar hacia la construcción del bien. Sobre todo, pues aún cuando estamos discutiendo y sigamos reflexionando sobre estas ideas, pues el tiempo sigue corriendo, esa realidad sigue estando allí, esas heridas siguen estando ahí, esas distinciones, esos abusos, esas explotaciones, esa discriminación, ese odio, pues sigue siendo parte de la realidad y el tiempo sigue corriendo,
y necesitan o siguen necesitando ser resuelto a plenitud. Y bueno, eso es todo por mi parte. Aurora, te agradecemos muchísimo esta ponencia, la verdad es que muy interesante a cada momento todo lo que nos planteas y nos compartes. Entonces te agradecemos muchísimo que hayas podido estar con nosotros y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. En el chat había puesto Sara que tiene una pregunta ya. ¿Cuál va a ser la dinámica? Quien tenga una pregunta, por favor, levantar su mano para poderles dar la palabra. Entonces, Sara, adelante, por favor. Gracias, Monse, muy amable. Gracias, Aurora. Me gustó mucho tu plática, pero tengo una pregunta a lo mejor un poquito más adelante de lo que nos has expuesto de las historias y de las ideologías, que ya de por sí es una información muy sustanciosa. Quisiera yo que me comentaras, que nos ampliaras la información al respecto de estos movimientos que son disruptivos, que llegan, destruyen inmuebles, son como contraculturales, ¿no? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de estos grupos? Porque al parecer, dijéramos, están en contra de las cuestiones de la política en la zona del Distrito Federal, ¿no? De la Ciudad de México. Pero al mismo tiempo, a quien ellos atacan es a los que están gobernando ahora, que justamente comparten algunas de las posiciones. Entonces, cuéntanos un poquito de esto, ¿no? Sí, entre comillas. Muy interesante tu pregunta, Sara, porque creo que das en un punto muy importante. Estas mujeres normalmente, sobre todo en las marchas, son identificadas como el bloque negro, ¿no? O sea, si uno va en las marchas feministas del 8 de marzo, pues ya sabes que las que van completamente vestidas de negro, con palas, picos y aerosoles, son el bloque negro y son las que van pintando, son las que van rayando, son las que van quemando. Muchas de esas mujeres, no todas, son mujeres que han agotado todas las vías posibles para que resuelvan casos. El feminicidio de alguna amiga, de algún familiar, que han sido víctimas de abuso sexual o de algún otro tipo de violencia y que por más que han ido a las distintas instancias no han tenido una respuesta, y entonces es una forma de canalizar esa rabia y ese odio y esa impotencia que tienen ante haber hecho todo lo posible y no haber justicia y resolver esta situación. Pero tampoco es el caso de todas, porque hay que hacer una distinción. No todas las feministas están completamente integradas desde una perspectiva más intelectual, o sea, no todas se sientan a leer qué dice Bell Hooks o qué dice Angela Davis y demás. Entonces, hay quienes hasta a modo de burla las dividen entre feminismos, las feministas masters y las feministas masa, que son pues normalmente pues las que aplauden porque se tiró el semáforo, pero pues no tiene ningún tipo de reivindicación. Y la otra muy interesante también que hay, y en ese sentido pues ya es como un poco desdibujado distinguir esta parte, porque como que se le ha dado este toque, al tener esta falta de distinción de qué es lo que sucede con las reivindicaciones del feminismo, como se ha hecho como muy como cultura pop, ¿no? Es algo muy cool, muy padre ser feminista hoy en día, pues no termino de entender cuáles son esas exigencias y esas demandas, y eso sobre todo lo vemos porque son las marchas, pues a quienes vemos esas chavitas de prepa y de universidad ya, o sea, yo estoy como en la etapa de las viejas, ¿no? O sea, si lo planteamos desde lo que sucede en el movimiento feminista, y lo cual es también muy interesante, porque entonces estamos viendo que dentro de esta cuarta ola de los ciberfeminismos, las redes sociales están siendo la gran puerta de entrada a estos feminismos, a la generación de estas comunidades, y de hecho, así como dato que puede servir para este y para otros temas, pues toda la generación Z, si no me equivoco, pues su forma de consulta ya no es buscar en Google, sino que ellos buscan en TikTok y ellos buscan en Instagram, y lo que les aparezca en Instagram sobre aquello que están buscando es lo que van a entender del mundo. Entonces, pues también esa es una oportunidad para generar otra serie de contenidos, pero pues ahí es donde también vemos que hay muchos contenidos pues que van desde este sentido. Entonces, no creo que haya necesariamente una penetración tan consciente de lo que implican los feminismos en muchas de estas generaciones. Y lo interesante en esto que plantea Sara de cómo están golpeando a la administración pues, actual, particularmente la federal y la del gobierno de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum,
que ha sido bastante crítico en este tema porque pues se supone que abanderan los mismos ideales y los mismos principios, pero resulta que en los hechos pues la realidad deja mucho que desear porque no es tan así. Y entonces lo que sucede es que no están dando respuesta o no están sabiendo dar respuesta a estas exigencias de las mujeres. Y lo que han hecho, por ejemplo, en el caso de Claudia Sheinbaum, con los grupos de las feministas que están en Ciudad de México, es que lo que han hecho es perseguirlas e incluso abrirles carpetas de investigación, etcétera. Entonces hay un enojo muy particular de colectivos muy, muy específicos de feministas que pues están completamente en contra de lo que están haciendo, porque más que ayudarlas y que tener un supuesto entendimiento de esto, de estos que se dicen que son los gobiernos más feministas de la historia, pues resulta que las están persiguiendo hasta ellas. Y en el caso pues del presidente, pues el presidente yo creo que cumple como con esta lógica de lo que veíamos en este matrimonio mal avenido entre marxismos y feminismos, de pues comprender esta lucha de las mujeres como algo que es como menor y sigue siendo esta lucha como pospuesta, ¿no? Y en ese sentido, pues yo no veo a López Obrador apoyando el feminismo, al contrario, pues los comentarios que ha hecho pues han sido completamente adversos a los feminismos, al movimiento y a los planteamientos, y ha sido también desde una lógica de persecución, ¿no? Esta marcha multitudinaria que se hizo en marzo de 2020, antes de que iniciara la pandemia, o unos días antes de que iniciara la pandemia formalmente, hicieron muchas estrategias para desincentivar la participación de mujeres, porque había muchísimas mujeres que no necesariamente coincidían con todos las exigencias y reclamos del feminismo, pero sí con esta exigencia generalizada de ya no más violencia, ya no más homicidios. Y en ese sentido, lo que había es que hubo mucho que era anexar a la gente, hubo mucho control por parte del ejército y de la marina y de las policías como para dificultar el paso de las manifestantes, se bloqueó la señal telefónica desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo, y entonces ahí vemos que un poco por decirse feminista pero no serlo en los hechos, pero también porque a este presidente no le gusta que le contradigan, ¿no? O sea, quien sea, y que le diga que lo que está haciendo está mal, pues es un poco esa respuesta que se da. Y en eso, pues por eso vemos esta serie de inconsistencias, ¿no? Porque sí se hablaba de que ciertamente hubo un avance histórico con el gabinete que entró con el presidente López Obrador, es el primer gabinete paritario en la historia, pero pues no se trata solamente de ocupar los lugares, sino de ocupar los lugares para efectivamente traducirlo en hechos que vean por el avance de las mujeres, ¿no? Si lo quieren plantear así como el gobierno más feminista de la historia, la realidad nos demostró que no, que nada más las habían puesto para ocupar los lugares y las estaban utilizando como normalmente las utilizan políticamente para ocupar espacios y decir que cumplen con cuotas de género, etcétera, ¿no? Entonces, creo que un poco es esta serie de perspectivas que cruzan. Claro que en esta cuestión, por ejemplo, del bloque negro y de las que destrozan y queman, muchas veces lo que sucede con estos movimientos es que se suman otros, entonces no sería extraño que dentro del feminismo anarquista pues también se sumen a las pintas y a los destrozos, etcétera, de plantear una serie de cosas distintas, pero no es como que sea algo tan homogéneo. Y es un grupo muy, muy pequeñito, ¿eh? Sí, ya, o sea, viéndolo en los hechos concretamente, las que realmente son parte del bloque negro son muy poquitas y saben a lo que van, ¿no? Porque no van nada más así de que vestida de negro y con pasamontañas, ¿no? Ya llevan sus lentes especiales y sus mascarillas, etcétera, ¿no? Ya van muy bien preparadas para eso y yo asumo que sí se entrenan para lo que hacen. Entonces, no es tampoco que cualquiera llegue, o sea, claro, a la hora de la hora, pues muchas se suman y dicen, ay, sí, qué padre, pero las que no entienden. Agregaría yo esto, la mano que mueve la cuna, o sea, ¿quién financia esto? ¿Para qué lo financia?
y no está está de los dos lados, jugando, dijéramos, un juego perverso, ¿no es así? Pues sí, de alguna forma, porque ellos mismos pues se meten ahí para romper el propio movimiento desde adentro, ¿no? Tratando de hacer cosas que quizás no estaban dentro de la organización de las que organizan la marcha, por ejemplo. Y que antes pues usaban este tipo de movimientos para desestabilizar otro tipo de causas o de gobiernos, ¿no? Entonces, hay un poco de eso, pero tampoco diría yo que necesariamente es la regla. Muchas gracias. Vamos con la siguiente. Tenemos otra manita que es de Olivia. Olivia Carvajal, por favor. Sí, gracias. Mi nombre es Olivia Carvajal. Muy buen tema. Muchas gracias. Era la pregunta que yo tengo era relacionada a la anterior también, de que la que hizo la persona anterior. Sé que el feminismo ha tenido pues grandes evoluciones históricas y ha tenido grandes avances y grandes logros. Precisamente en relación a esas personas del bloque negro que menciona usted, no hace que se retroceda o sí, se retroceda en ese movimiento que está preparado realmente del feminismo, o sea, no está haciendo que se retroceda todo el avance que se va teniendo. Pues es que desde esa perspectiva, o sea, desde la perspectiva de una buena parte de las feministas, es que pues es una forma de reivindicar aquellas exigencias y aquellas faltas que existen. Entonces, hay unas que coincidirán y hay otras que no. O sea, por eso es lo que hablo, de que no es un todo homogéneo ni todas piensan lo mismo. Hay quienes dicen, pues eso creo que no nos abona. Y por otro lado dicen, hay otras que dicen, pues no estoy de acuerdo con eso, pero creo que es una forma de expresar ese descontento, esa rabia y esa ausencia del Estado y de las instituciones de decir, aquí estamos para resolver y darte un acceso a la justicia, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos encontrados. Yo en lo personal no coincido con esta perspectiva violenta, pero sí entiendo la frustración del tema o trato de entender esa frustración de decir, a ver, ya fui a la fiscalía, ya fui al MP, ya fui a la secretaría, a la fiscalía del Estado, ya fui a todos lados y nadie ha podido resolver mi caso y sigo o buscando a mi hija o sigo sin resolver el caso de la persona que abusó de mí y el mundo sigue avanzando y pues parece que a nadie le importa que sucedan estas cosas. Entonces, o sea, trato de entender esa perspectiva, pero no estoy de acuerdo con esta cuestión de romper y de destruir. Aunque, o sea, también es cierto que ese romper y destruir a ellas les ha servido para visibilizar que hay algo que está mal, ¿no? Es un ruido que está ahí, que dices, hay algo que sigue sin resolver y que necesita que tú le pongas atención, ¿no? Yo entiendo también que va por ahí esa parte, aunque no la comparta, pero entiendo un poco cuáles son esas razones de ser del por qué se está dando de esa forma. Ok, muchas gracias. Yo creo que también bueno, mi punto de vista, yo creo también con esas actitudes que no deben de ser, pues como dice el dicho, ¿no? Violencia genera violencia, ¿no? Y lo que estamos pidiendo es el respeto a nosotras, a nuestra persona, a ser mujer, ¿no? Entonces, con eso sí sé que es la forma de, a lo mejor, de sacar esa frustración que están teniendo, esa angustia de que, como dice usted, no les hacen caso en ningún lado, pero también como que me queda así, como que esa inquietud. Es un tanto contradictorio, ¿no? Sí, no es la forma de hacerlo, ¿no? Yo creo que tenemos que prepararnos, o sea, como mujeres, seguir preparándonos, estudiando, no sé, viendo todo esto, que por si todo el avance que se ha tenido a base de muchos años, ¿no? Y esa gente, bueno, yo pienso, ¿no? Debemos de prepararnos todos, ¿no? Y esas personas igual, para que debe de haber otra forma, a lo mejor, de hacernos escuchar, ¿no? Que no sea con violencia, porque oímos los comentarios, ¿no? O sea, quieren tener respeto a las mujeres y ellas mismas no lo están dando, no lo estamos dando, ¿no? Debemos de también igual que culpa tiene a lo mejor la gente que trabaja en el centro histórico, ¿no? De que llegue
una marcha de estas personas que son de bloque negro y les cierren la tienda donde están trabajando, donde ya no van a tener las ventas adecuadas, ¿no? Entonces yo creo que, pues yo sigo pensando que violencia genera violencia y que debemos de prepararnos cada vez más, pues para evitar ese tipo de cosas y debemos de encontrar una fórmula de hacernos escuchar y que a lo mejor nos haga hacer valer, ¿no? Todo lo que necesitamos, todas esas frustraciones, esas angustias que tenemos, pues nos escuchen, ¿no? Pero de una forma pacífica, yo pienso, ¿no? No sé. Sí, o sea, incluso ese sería nuestro reto. ¿Cómo hacemos que esas voces sean escuchadas y cómo escuchamos esas voces, damos que esas voces encuentren el cauce para resolver sus problemas? O sea, creo que también en este tema de decir, ahí está esa realidad, ahí están esos dolores, ahí están esa realidad concreta que se está viviendo, ¿cómo podemos, desde nuestra trinchera en la que nos desenvolvamos, contribuir a realmente darle un apoyo a esas mujeres y a esa realidad, ¿no? Porque hay muchas cosas que a veces no dimensionamos. O sea, yo apenas terminé una investigación sobre feminicidio infantil y adolescente y es la cosa más aberrante y aterradora que hay en el mundo. No puedo creer que haya gente que, o sea, digamos, si distinguimos esta cuestión entre niñas y adolescentes, la edad en la que más feminicidios se dan es a los 2 años. Tenemos niñas de meses que son asesinadas, pero de maneras tan atroces, tan faltas de este sentido de humanidad, que yo digo, de verdad no podemos hacer nada para cambiar y transformar esta realidad, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, que creo que también nos obligan a hacer, ¿no? Si tenemos esta noción de esta visión integral de la persona, de decir, bueno, hay alternativas, hay posibilidades y hay formas de poder dar respuesta, ¿no? Entonces yo creo que también ahí es un poquito una tarea que creo que nos podríamos llevar, de decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo para transformar esa realidad? Así es. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Tema excelente, gracias. Felicidades. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Pueden levantar su mano o abrir su micrófono. Me parece que ya no hay preguntas. Bueno. De todas formas, en el chat les compartí un documento. Ahí vienen algunos fragmentos. Lo que hice fue poner algunas perspectivas desde esta noción de persona, sexo y género, que me parece es importantísimo tener como esta visión antropológica de persona, y algunos otros recursos que pueden ayudarnos a entender esta cuestión de sexo-género, relaciones sexogenéricas que hablaba, y algunos recursos sobre feminismos. Ya vienen los enlaces completos, por ejemplo, a estas 5 mesas de discusión que se hicieron en la Universidad Panamericana de Repensar los Feminismos, que me parece también muy relevante, una conferencia igual para abordar esta cuestión, y algunos libros que yo recomiendo que igual se los comparto a Rosy porque no los tengo en mi computadora. El PDF para que no los compren, que son este libro de Feminismo para Principiantes de Nuria Varela y Feminismo 4.0, que también es de la misma autora, que si bien es cierto que son una propuesta o un texto escrita por una feminista sobre los feminismos, me parecen una consulta interesante justamente como porque resume bastante bien y de una manera bastante esquematizada cuáles son estas exigencias del feminismo y los feminismos, y sobre todo para ubicarlo ya en la actualidad. Entonces, pues también se los recomiendo. Y el documento de Word es un archivo de Word que debe estar en el chat del grupo, y si no, de todas formas se lo comparto por WhatsApp a Rosy, el Word y los dos libros para que los puedan revisar. Es un poquito bastante información, entonces como para que lo puedan ir revisando con calma y lo vayan revisando, pero como base de consulta, ¿no? Sobre todo eso, como base de consulta.
Y yo lo que sí diría es que esto requiere, creo, mucha formación, pero sobre todo mucho discernimiento, ¿no? Porque a veces podría ser como muy fácil perderse en esta ola de decir, sí, vamos a luchar contra esta opresión, pero hay que hacer como ciertas distinciones que son como muy necesarias y pertinentes en esta serie de reivindicaciones. Habrá cosas en las que se pueda coincidir y otras en las que definitivamente no, pero bueno, eso ya es como parte de este discernimiento personal de decir estos son mis no negociables y en esto puedo llegar a ser un poquito más flexible porque de esta forma creo que sí puedo contribuir a construir bien común y ese creo que también es otro reto que tenemos, el tener esa capacidad de discernimiento, ¿no? Muchas gracias, Aurora. En el chat de Zoom nos pusieron un comentario de Diego Pérez que dice, creo que en el tema de los feminismos tenemos que abordar las problemáticas desde las realidades y dejar a un lado un poco las ideas. Es importante entender que las realidades son superiores a las ideas y debemos generar procesos para acompañar a las víctimas de violencia de género. Sí, totalmente, Diego. Esa es, de hecho, una idea que he estado taladándome en la cabeza desde hace un rato, porque a veces es muy fácil perdernos en nuestras abstracciones de la dignidad de la persona y demás. Y pues bien nos han dicho que la realidad es superior a la idea y eso es cierto, porque en estas realidades que yo decía, esta realidad a la que nos enfrentamos, estos dolores concretos, pues tú llegas y le dices a la persona, bueno, es que tienes dignidad o le hablas de dignidad a la persona humana y te va a decir, bueno, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Y para empezar te van a decir, a mí nunca me han tratado con dignidad. Entonces, a veces también el otro esfuerzo que tenemos que hacer es justamente poner un poquito los pies en la tierra y salir a las periferias, como dice el Papa Francisco, y enfrentarnos a esa realidad concreta que nos está chocando en la cara y decir, bueno, esto es lo que plantea la realidad. Entonces, ¿cómo estas ideas, estos valores que son no tantos dolores, tantas ausencias, y cómo puedo yo aterrizarlo con todas estas necesidades que hay, porque sí es, creo, el gran reto que tenemos en la actualidad, ¿no? Es que, o sea, sí, entiendo que no es una abstracción, pero quizás lo entendemos muy fácil desde la cuestión de qué es y qué significa la persona. Pero hay muy este trato directo y consecuente, o sea, sí coincido contigo, Tom, en el tema de que pues sí tiene que ver con la forma en la que se plantea y en la forma en la que llegamos con esas personas. Entonces, sí es un poquito, sí tener esta distinción. Hay que tener claras las ideas, pero no hay que perdernos en el mundo de las ideas, sino aterrizarlo, esta cuestión, porque si no, pues sí nos enfrentamos ahí a una serie de problemáticas. Muchas gracias también. Por ahí tenemos otros comentarios, que es correcto dejar de lado las ideas, no así los principios. Norma Isela te agradece por la bibliografía y también por el tema, que es muy interesante. Y bueno, Tomás Pichardo pone, la dignidad de la persona no es una abstracción, es una realidad que debe defenderse en las situaciones concretas, tal vez en la forma como se plantean, y si lo consideramos una abstracción, relativizamos todo. Muy bien, y pues bueno, adelante, Rosy. ¿Alguien más si tiene alguna pregunta? Y si no, pasamos con Rosy, por favor. Sí, pues Aurora, muchísimas gracias. De verdad que para nosotros ha sido muy importante el que estés aquí con nosotros. El don recibido se engrandece con el agradecimiento y te agradecemos el tiempo, la disposición, el preparar este tema para nosotros, que lo has manejado de una manera pues muy práctica para poder entender muchas cosas, el ir poco a poco dándonos a través de esa línea del tiempo, pues toda esa historia, ¿no? Todos esos avances, las diferentes formas, y sobre todo el llevarnos a poder entender la importancia de esa visión compartida, en donde tenemos que reconocer la riqueza del hombre y de la mujer también, caminar juntos para la construcción de ese bien común, que yo creo que es una parte muy importante. Nos llevas a esa reflexión y también a pues ese gran reto
de prepararnos cada día para poder pues tener esa luz, esos elementos para, como decías tú, discernir y poder buscar esa verdad que nos lleve a buscar lo mejor de la persona, ¿no? Entonces te agradecemos mucho este tiempo, la disponibilidad, el estar aquí con nosotros, y también quiero aprovechar para poder comentarles que tenemos algunos avisos que se pusieron ahí en el chat. Dentro de ellos los invitamos a escuchar los podcasts de Falsas Máximas relativos al feminismo. Ya se pusieron ahí también las ligas sobre masculinidades, también ahí están las ligas, y a leer Ave María 32, libro de los Cruzados de Cristo Rey, que tiene un costo de 100 pesos. Lo pueden pedir en Casa General de los Cruzados de Cristo Rey, y leer las obras de Juan Pablo II sobre las mujeres, que está muy, muy rico, donde algunos documentos nos hablan de la riqueza y grandeza de la mujer, de poder trabajar esos genios femeninos para enriquecer el mundo, ¿no? Con todo lo que tenemos como mujeres. Entonces, ahí viene alguna información, ojalá la puedan revisar. Yo creo que es una parte importante, como nos decía Aurora, ver nuestra realidad y a partir de ella, pues asumir el reto que cada una de nosotras tenemos. Pues agradecemos el que todas hayan dispuesto este tiempo para estar con nosotros, poder escuchar este tema tan importante que ojalá tengamos oportunidad más adelante de ir pues formándonos en otros temas y por qué no dar continuidad con esto. Muchas gracias, Aurora, de verdad, nuevamente, y pues que tengan un buen día a todos. Al contrario, muchas gracias por la invitación y el espacio. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta Gracias. luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Buen día. Buen día. Hasta luego, Lick. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Sí, buen día. Gracias, Aurora. Entonces, pues esperamos ahí la información. Y sí, ahorita te lo comparto. Sí, muchísimas gracias. Gracias y pues que todo esté muy bien. Sí, muchas gracias. Y un abrazo muy fuerte y espero que más adelante podamos coincidir en otro tema o en otras cosas para ir. Sí, claro que sí, con todo gusto. Bueno, excelente día. Igualmente.